Las pirámides egipcias son uno de los hitos más relevantes y conocidos del devenir artístico de la humanidad. Sin embargo, la construcción de formas piramidales no es privativa de la cultura egipcia. Podemos encontrar edificaciones formalmente afines en otras civilizaciones muy alejadas en el espacio y en el tiempo, como es el caso de la mesopotámica o las de la América precolombina. Hay que señalar que, aunque similares en la forma, este tipo de construcciones no siempre tuvieron la misma función y significado. Pero hoy queremos hablar de las pirámides egipcias y para ello contamos con la ayuda de Cruz Martínez de la Torre, que es profesora de Historia del Arte en la UNED. En Egipto, con la llegada de la tercera y cuarta dinastías del Reino Antiguo, fechado en la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo, estas construcciones alcanzaron su punto culminante, sentándose las bases de este singular tipo de edificaciones. Prácticamente todas las pirámides que pertenecen a la denominada época de las pirámides fueron construidas en los márgenes del desierto occidental del río Nilo, en los alrededores de Menfis, entre Meidún en el sur y Abu Rawas en el norte. En esta zona, las necrópolis de Saqqara y Giza fueron el lugar de descanso eterno preferentemente elegido por gran parte de los faraones de este periodo histórico. En Egipto, la función de las estructuras arquitectónicas piramidales fue funeraria, al ser la morada del rey difunto, y también de culto al monarca, y esta función estuvo estrechamente vinculada a un significado simbólico y a unas formas llamadas a perdurar, aunque con menor esplendor que en estas dinastías, a lo largo de gran parte del devenir histórico de esta ancestral cultura. Tras los primeros enterramientos de época tinita en Mastabas, Zoser, monarca de la tercera dinastía, manda construir en la necrópolis de Saqqara un nuevo tipo de tumba de forma piramidal que constituye la primera pirámide escalonada de la historia del país, con objeto de albergar sus restos mortales. En ella se sientan las bases técnicas y formales de este nuevo tipo de majestuosas construcciones definitorias del poder real. Este cambio radical con respecto a los enterramientos tinitas de las primeras dinastías, cuya función fue tanto el servir de lugar de sepultura como de ofrendas, afectó no solo a su concepción formal, sino que también requirió una nueva planificación para poder construirlas. En ellas intervinieron tanto maestros de obras como operarios especializados y numerosos obreros, hasta ahora acostumbrados todos ellos a trabajar con pequeños adobes y no con bloques de piedra. La extracción de este noble, caro y duradero componente desde las lejanas canteras, su desplazamiento y su colocación a gran altura sin que las construcciones se derrumbaran, requirió hacer cálculos mucho más precisos por parte de los arquitectos y desarrollar una estructura social mucho más compleja, siendo necesario reorganizar el sistema administrativo con vistas a la recaudación de unos impuestos destinados a su realización. Según Gideon, formalmente las pirámides son el triunfo de la forma abstracta pura en la que el hombre levanta su obra con sus propias manos, oponiéndola a la infinitud del espacio cósmico, como si a través de su impacto simbólico la pirámide se uniese con la eternidad y compitiese con ella. Esta forma pura, carente de todo tipo de detalles decorativos, en su fase más evolucionada consta de 4 triángulos isósceles que convergen en un punto único, coincidente con el vértice de la construcción. Cada lado se orienta hacia uno de los 4 puntos cardinales y en la fase constructiva final todos ellos se recubren con piedra caliza muy pulimentada. Fue en Saqqara, en la llanura desértica situada al sur del Cairo, donde tuvo lugar la transformación de las primitivas mastabas reales de la primera y segunda dinastías en una pirámide de 4 alturas superpuestas, transformable después en 6. Esta pirámide fue diseñada y ejecutada por Imhotep, arquitecto y maestro de obras de Zoser, emplazándola dentro de un extenso y complejo recinto funerario. Por primera vez, todo el recinto fue ejecutado con pequeños bloques de piedra caliza procedentes de las canteras de Tura, significando su empleo un paso intencionado y decisivo en la concepción de los enterramientos regios de esta cultura, destinados todos ellos a la búsqueda de la eternidad. El recinto, de más de 500 metros de largo por casi 300 de ancho, se halla delimitado por un muro de 10 metros de altura, decorado con entrantes y salientes, a modo de contrafuertes, en la forma conocida como fachada de palacio. Dicho muro posee 14 puertas ficticias que no posibilitan el acceso a su interior, si bien al sureste existe una única puerta que permite la entrada al recinto a través de un largo corredor flanqueado por una doble hilera de columnas acanaladas.
En él se albergan, además de la Gran Pirámide, varios patios y una serie de edificios macizos de piedra cuya función exacta aún no se conoce, si bien unas podrían simbolizar la residencia real de Menfis, a modo de morada eterna del Ka del difunto, y otras podrían permitir que el Ba, o espíritu del soberano, repetiera perennemente las ceremonias de la fiesta del Hebset de rejuvenecimiento y regeneración del faraón, para así vivir siempre joven y en la plenitud de sus facultades. Entre estas estancias destacan la tumba sur, para albergar los vasos canopos del faraón, y su capilla, decorada con un friso de cabezas de la diosa cobra Wayet, tutelar del Bajo Egipto. El patio sur y el complejo del jubileo del faraón o pabellón real, donde se celebraban las ceremonias del Hebset y la fiesta del Set o coronación ritual del monarca como soberano del Bajo y del Alto Egipto. El templo funerario, situado en la fachada norte de la pirámide, y el patio del Serdab, en cuyo interior se halló una capilla con una gran estatua del faraón difunto. En su edificación, Lauer diferencia 6 etapas con sus consiguientes proyectos, las 3 primeras en las que se amplía la mastaba inicial y las 3 últimas en las que se consigue crear la auténtica pirámide, planificada primero con 4 escalones y posteriormente con 6. El pozo principal, situado bajo la originaria mastaba, desemboca en la cámara funeraria, realizada en granito rojo, la cual estaba rodeada de laberínticas galerías revestidas, algunas de ellas con bellos paneles de cerámica vidriada de colores. Estas galerías se interpretan como los aposentos privados del Ka del faraón, como si se tratara de pequeñas réplicas de su palacio de Menfis, proyectándose a través de ellas una existencia terrena en el más allá a modo de presente eterno. El significado simbólico de la pirámide de Saqqara frecuentemente se ha explicado como el de una escalera destinada a permitir el ascenso del rey difunto al cielo, uniendo así su destino con la eternidad, ya que el signo jeroglífico empleado para designar el concepto de ascensión coincide con el perfil de una pirámide escalonada. Según Gideon, en Egipto todos los detalles de planificación de la pirámide tienen un significado simbólico y ritual, de manera que la totalidad del complejo arquitectónico que la rodea está en función de las distintas etapas que eran necesarias cubrir para que el rey, recientemente muerto, se transformara en deidad eterna, justo antes de ser depositado para siempre en su sarcófago en el corazón de la misma. Este proceso dio lugar a la creación de las anteriores dependencias constructivas dentro del conjunto, escenarios imprescindibles todos ellos de los distintos ritos fúnebres. Además, también es importante tener en cuenta que en la cosmogonía egipcia la pirámide es la representación de la colina primigenia en la que el dios Atún creó al mundo, de tal manera que esta forma constituye el punto de partida ideal desde el cual el faraón deificado ascendía al firmamento, que era su morada eterna. En definitiva, este excepcional conjunto funerario constituye el primer espacio monumental construido en piedra en el que surge esta nueva tipología arquitectónica, la pirámide, y en él se inscribe simbólicamente a la perfección la vida terrenal del monarca en sus dependencias del más allá, con objeto de asegurarle una existencia eternamente renovada. El periodo de transición hacia el logro de la forma piramidal pura, conseguida tras los primeros años de la Cuarta Dinastía, comenzó con la construcción de la pirámide de Zoser a comienzos de la Tercera Dinastía y culminó con las 3 pirámides erigidas por Snefru al inicio de la Cuarta. Entre medias de estos 2 faraones existieron una serie de proyectos ejecutados por los sucesores de Zoser con mayor o menor éxito, que incluían formas piramidales que sobrepasaban en altura a la pirámide de este. Estas nuevas obras fueron emplazadas dentro de conjuntos funerarios similares, aunque más grandiosos y espectaculares que el anteriormente mencionado, si bien algunos quedaron sin terminar dada la brevedad del reinado de algunos monarcas. Merecen destacarse la de su sucesor, Seyemjet, diseñada también por Imhotep con un nivel más que la de Zoser, o la de Java, de características similares a la del anterior. Tras el efímero reinado de otros 3 soberanos consecutivos, sin apenas dejar huellas arquitectónicas, la llegada de Juni al poder supuso un avance constructivo en las estructuras piramidales del reino antiguo. Su pirámide de Meidum amplía de 7 a 8 el número de escalones y es la mayor de las otras 6 pirámides que construyó este monarca a lo largo del territorio egipcio, con cuya presencia constató el éxito de su monarquía. Con Snefru, hijo y sucesor de Juni, dio lugar el inicio de una etapa en la que se construyeron las estructuras artificiales más altas que durante milenios existieron en el mundo, las pirámides de Dashur y Giza. La nueva monarquía gozó de un gobierno fuerte, con la figura del faraón plenamente consolidada y con una eficaz administración, lo cual le posibilitó disponer de ingentes recursos para ejecutar su extenso programa constructivo.
Todo ello se vio reforzado por un cambio en la ideología religiosa hasta entonces dominante, ligándose a partir de ahora la vida eterna del monarca al culto solar. En este momento se configura un nuevo modelo, lo que determinó importantes modificaciones en la estructura de los complejos funerarios, siendo todas las construcciones el escenario de los distintos ritos mediante los cuales los sacerdotes preparaban al rey para su viaje al más allá. Las más importantes de ellas fueron el Templo del Valle, especie de embarcadero simbólico junto al río, la calzada de acceso que comunicaba el Templo del Valle con el templo funerario alzado junto a la pirámide, en el cual se oficiaba el culto del soberano, la pirámide de caras lisas, con la cámara sepulcral en su interior, estructura que debe ser entendida siempre como una parte del complejo funerario, una pirámide subsidiaria de función desconocida y el muro del recinto que mantenía alejado del complejo a las fuerzas del caos. En estos nuevos conjuntos funerarios, la tumba del soberano y el resto de las construcciones se alejan del antiguo modelo arquitectónico de representación de espacios relacionados con la vida terrenal del monarca para convertirse en una escenificación del recorrido diario del Sol, desde donde nace hasta donde se pone, ideología que también se halla presente en los relieves que decoran las paredes de los distintos edificios. Snefru construyó 2 pirámides en Dashur, al norte de Meidum, con sus correspondientes complejos fúnebres. El primero consta de una pirámide diseñada con caras lisas y 2 grupos de cámaras independientes en su interior, si bien a 2/3 de su altura cambia la pendiente, quebrándose su plano hasta alcanzar la cima. Se desconoce el porqué de este cambio de diseño, si bien por una parte se ha sugerido que la doble pendiente de sus caras pudiera haberse debido a intentar evitar su derrumbe, acortando y aligerando la altura de la construcción, mientras que por otra se han argumentado razones de carácter ideológico, al intentar simbolizar sus 2 pendientes tanto la idea de dualidad egipcia como la de que Snefru era el soberano de las 2 regiones del país. La poca resistencia del terreno sobre el que fue edificada hizo que pronto aparecieran grietas en ella, por lo que temiendo su derrumbe, Snefru ordenó que se modificara la pirámide que construyó anteriormente Juni, su progenitor en Meidum, adaptándola ahora a la nueva ideología religiosa vinculada al culto solar. Así, los 8 niveles de la inicial pirámide de su padre se rellenaron hasta conseguir que el exterior de sus 4 caras fuera liso, añadiendo al conjunto funerario todos los nuevos elementos ideológicos imprescindibles llamados a perdurar en el futuro. Tras la construcción de la pirámide romboidal y de la modificación de la de su predecesor en Meidum, Snefru decidió erigir un segundo conjunto en el que ubicar definitivamente su tumba, también en Dashur. En su nueva pirámide de caras lisas y 109 metros de altura, se optó por la colocación de los bloques de piedra de Tura en hiladas horizontales, cuyo color rojizo es el responsable del nombre de pirámide roja, con el que también se la conoce. La intensa labor constructiva de este faraón se complementa con la edificación de otra pirámide de dimensiones mucho más modestas al este de Meidum, lo que pone de relieve el gran poder de este monarca que contó no solo con ingentes recursos económicos y una excelente organización administrativa, sino con una competente mano de obra que hizo realidad sus faraónicos proyectos durante su largo y próspero reinado.